Miles de argentinos salieron a manifestarse contra el gobierno nacional. Agrupaciones de izquierda, ciudadanos autoconvocados y partidos opositores protestaron bajo diferentes consignas, entre ellas el rechazo al acuerdo con el FMI. De cara a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, los candidatos más fuertes, Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva, llevaron sus mensajes a sus seguidores en Sao Paulo. Y los pacientes con cáncer en Perú enfrentan una deficiencia de atención. Las enfermedades neoplásicas son la segunda causa de muerte en este país. Según cifras oficiales, 70.000 nuevos casos se registran cada año. Hola, muy bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias del continente americano. Soy Santiago Aristía y comenzamos en Argentina en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia. Miles de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse contra el gobierno nacional. Agrupaciones de izquierda, ciudadanos autoconvocados y partidos opositores protestaron contra el gobierno de Alberto Fernández. El Movimiento Socialista de los Trabajadores centró sus reclamos contra el acuerdo contra el Fondo Monetario Internacional. Las manifestaciones se dan en medio de una delicada situación económica con la deuda externa en el centro de la polémica. Algunos analistas señalan la importancia de un actor en esta deuda. Hablamos en concreto de Estados Unidos y sus políticas regionales. Es un problema que Argentina lleva arrastrando desde hace décadas, la deuda externa. Y si bien las causas son diversas, los analistas señalan la importancia de un actor en concreto, Estados Unidos y sus políticas regionales. La trampa de la deuda a la que están sometidas desde hace décadas los países latinoamericanos tienen como principal responsable a los Estados Unidos. Los mecanismos financieros y de endeudamientos para mantener sometidos a los gobiernos de nuestros países, a llevar adelante políticas que beneficien los negocios de las empresas estadounidenses. Con la crisis económica de finales de los 70, Argentina pidió préstamos a acreedores internacionales, especialmente a bancos estadounidenses, también conocidos como fondos buitre. Y aunque el tipo de interés era casi nulo al principio, Estados Unidos endureció sus políticas monetarias con el tiempo, algo que hizo la deuda insostenible, devaluó la moneda nacional y aumentó su dependencia. Estamos absolutamente decididos a cumplir con nuestras obligaciones y a pagar la deuda. Pero para poder pagar la deuda tenemos que trabajar, y mucho. Tras años de lucha, la deuda ha ido subiendo cada vez más. Recientemente, la pandemia de COVID-19 aumentó los tipos de interés, agravando la crisis económica en la región y obligando a Argentina a usar sus nuevos préstamos para pagar las deudas anteriores. El objetivo primario de Estados Unidos no es que Argentina solucione sus problemas, sino más bien una cuestión geopolítica. Y por otro lado, el poder mantener cierto control que ha tenido históricamente Estados Unidos sobre Latinoamérica. Un tema por el que los argentinos llevan manifestándose desde los 80. Defienden que su bienestar es más importante que pagar una deuda. Y a menos de 100 días de las elecciones presidenciales en Brasil, los aspirantes más fuertes al Palacio de Planalto, hablamos por supuesto de Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva, movilizaron a miles de simpatizantes en Sao Paulo, mientras que en Brasilia cientos de personas exigieron el libre porte de armas. Muestra de músculo en el escenario electoral más importante de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro y el candidato Luis Inácio Lula da Silva presidieron sendas movilizaciones en Sao Paulo, ambos con visiones diferentes pero estrategias similares. Bolsonaro, entre grupos evangélicos, llamó a la lucha del bien contra el mal. También se refirió a uno de los temas de actualidad, el aborto. Este es un país que defiende la vida desde la concepción, es un país que aboga por el respeto a los niños en las aulas y por eso está en contra de la ideología de género. Entre tanto, Lula, que califica su campaña como la lucha del amor contra el odio, arremetió contra el mandatario ultraderechista. El también expresidente acusó al actual jefe de Estado de promover el hambre en el gigante suramericano. Vine a Sao Paulo por el hambre. 70 años después y después de que el PT acabara con el hambre en el país, ahora 33 millones de brasileños se van a dormir sin tener que comer. ¿Cómo se explica esto en un país que es el tercer mayor productor de alimentos del mundo? A 85 días del proceso electoral, las encuestas no favorecen a Bolsonaro. Presenta una desventaja entre 15 y 20 puntos ante su adversario.
Mientras ambos líderes aseguraban apoyos en Sao Paulo, en Brasilia, la capital, cientos de personas marcharon al Congreso para exigir el libre porte de armas. Según los manifestantes, la marcha apoyaba el derecho a la autodefensa y a la seguridad. Mientras tanto, siguen aumentando las cifras de deforestación de la Amazonía brasileña, que en el primer semestre del año batió un nuevo récord con casi 4.000 kilómetros cuadrados de vegetación arrasada. El informe es de Marina Sardinia. Otro trágico récord para la degradación de la Amazonía brasileña. En el primer semestre de 2022, la deforestación arrasó con 3.988 kilómetros cuadrados de selva, un 10,6% más que el mismo periodo del año anterior, según los datos del propio gobierno de Brasil. Esto es muy malo. El primer semestre en el Amazonas es cuando tenemos la temporada de lluvias, por lo que no deberíamos estar viendo estos números tan altos, por lo que tenemos una combinación de un clima más seco con más motivación para deforestar. La vegetación de la selva tropical más grande del mundo queda reducida a tierra y madera para su venta, grandes extensiones que serán empleadas principalmente para la ganadería y los macrocultivos. Desde la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al poder, las cifras de deforestación se han incrementado ante la falta de controles gubernamentales y de políticas públicas para frenar las actividades ilícitas que conlleva la deforestación. Es difícil ser optimista para los próximos meses en la Amazonía. Sabemos, incluso por estudios académicos, que en año electoral tenemos un aumento de la deforestación. Por lo que se ha deforestado en este primer semestre, es muy posible que también haya muchos incendios durante el verano amazónico, la estación más seca. Si bien esta problemática preocupa más fuera que dentro de Brasil, con una larga tradición de deforestación potenciada desde las mismas instituciones en los años 80 y una carencia de conciencia medioambiental, los ambientalistas confían que sea un tema de campaña de cara a los comicios de octubre. Y Perú se enfrenta a una deficiencia de atención de los pacientes con cáncer. Recordemos que las enfermedades neoplásicas son la segunda causa de muerte en este país. El informe es de Francisco Zacarías, corresponsal de France 24 en Lima. Amanda Quispe vive un múltiple drama. Su hijo tiene cáncer y no recibió tratamiento oportuno. Ahora sufre convulsiones, ha perdido la vista y la memoria. Como el sistema sanitario estatal quedó saturado, Amanda lo internó en una clínica para salvar su vida. Hoy debe más de $127.000 y le están por embargar la casa. Sentimos que somos discriminados, ¿no? Sentimos que somos discriminados, no somos escuchados. Y así como mi niño, hay un montón de niños y hay otros que ya no están con nosotros, ¿no? Han partido ya, han fallecido por esta mala atención también. En Perú, las enfermedades neoplásicas son la segunda causa de muerte en el país. Según cifras oficiales, 70.000 nuevos casos se registran cada año. En el mismo periodo, 35.000 peruanos han fallecido por cáncer. La Defensoría del Pueblo denuncia escasez de medicamentos y demoras en tratamientos y cirugías. Alejandro Escobar, paciente con cáncer de próstata, demanda una buena atención en salud. Sí, quisiera que hagan por lo menos unos 3 hospitales iguales para poder conservar a todos nuestros hermanos que estamos mal. Dios quiera que antes que me muera hagan eso. El Ministerio de Salud reconoce deficiencias en atención debido a la pandemia del COVID-19. El gobierno ha dispuesto presupuesto para mejorar los servicios oncológicos. Sin embargo, no habrá solución a la crisis en el corto plazo. Nos va a tomar aproximadamente 7, 8 años para poder llegar a los estadios pre-COVID. Recién en el año 2030 podremos predecir que estamos llegando a los escenarios pre-pandemia. Amanda Quispe también exige que las autoridades atiendan sus reclamos para evitar la muerte de su hijo. En Perú, 175.000 personas esperan la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, que garantice cobertura universal y oportuna.
Y finalizamos en Bolivia, donde se combinan dos elementos que atraen las miradas de todo el mundo: automóviles y hermosos paisajes. Los fanáticos del modelo Beetle de Volkswagen viajaron en caravana por las carreteras de la Cordillera Real para conmemorar el aniversario de la producción del último Beetle en 2019. Cerca de una decena de propietarios de este clásico y sus familias participaron en la actividad. Con estas imágenes nos despedimos. Sigan en France 24.